Buenas, ¿cómo les va? En el día de las fechas les voy a explicar el texto La construcción de la realidad de Peter Berger y Thomas Luckmann. Es uno de mis textos, más de texto librote u obra, porque es algo bastante extenso, consta de 3 capítulos. Este libro, capítulos cada uno de ellos bastante complejos, Trambólico. con una cantidad de conceptos importantes. Así que haré un video para cada capítulo. Un texto muy importante, yo a veces digo que es como una especie de Biblia para la psicología social, pero que no solo se ve en psicología o en psicología social, sino también en muchas áreas y carreras afines a las ciencias humanas o sociales. Y como decía, que tiene una cantidad de conceptos y una complejidad grande, pero creo que haciendo una serie de aclaraciones se va a poder comprender todo con suma claridad. Así que doy inicio. Los autores van a comenzar hablando de la existencia de lo que ellos llaman la realidad de la vida cotidiana, que la definen como la suprema realidad, una realidad por excelencia que ocupa una posición privilegiada. Lo que ellos están dando cuenta es que si esta realidad ocupa, de hecho lo dicen explícitamente, que si esta realidad ocupa una posición privilegiada, es porque hay otras realidades. Entonces, ¿qué vendría a ser esto de la realidad de la vida cotidiana definida por ella, repito, como la realidad por excelencia, privilegiada, etcétera? Lo siguiente, tenemos que entender que para la psicología social, las realidades son construidas, es decir, cada sector social, según la historia en particular que ha tenido, atribuye significados diferentes, es decir, hay una diversidad cultural. Naturalmente, los significados no existen, no están dados biológicamente. Me permito hacer una pequeña aclaración. Cuando hablo de cultura, porque a veces en el lenguaje común, coloquial, cuando alguien habla de cultura, se suele relacionar a la cultura como sinónimo de saber, de conocimiento. Por eso se dice a veces que una persona culta es alguien que sabe mucho. Bueno, no. Para la psicología social esto no es así. Y me permito definir a la cultura. Yo a veces ya tengo unos quilombos grandes en la cabeza, no sé si esta definición es mía o si la saqué de algún lado, pero me permito definir a la cultura, creo que es de, no sé si de Vygotsky, bueno, no importa. Me permito definir a la cultura como aquello que tiene un valor que la naturaleza no le ha dado. Entonces, me encanta mucho esta definición porque en definitiva se está dando cuenta, se está diciendo implícitamente que todo es cultura, porque básicamente no hay ningún significado que sea dado naturalmente, sino que todo significado se da socialmente. ¿A qué me refiero con significado? Es decir, a atribuirle a algún objeto social, algún elemento social construido por los humanos, un significado particular. Por ejemplo, que los animales sean, que podamos comer animales, es algo cultural, obviamente. Que haya otros que sean veganos y no pretendan y no quieran comer animales, también es algo cultural. Bueno, ahí entonces vemos cómo de alguna forma hay dos realidades, es decir, dos diversidades culturales, dos formas de entender, de interpretar el mundo, en este caso antagónicas, no siempre son necesariamente antagónicas, pero en definitiva dos tipos y dos maneras, dos sistemas de creencias de entender la realidad. Entonces tenemos acá dos realidades. Y así como están estas dos realidades que yo me permito poner de ejemplo, hay una infinidad más, ¿sí? Hay muchísimas realidades. Ahora bien, Berger y Luckmann dicen que entre esa multiplicidad de realidades hay una que ocupa una posición privilegiada, que ellos llaman la realidad de la vida cotidiana, que es la realidad por excelencia. ¿Por qué? Porque es la que domina, digamos, es la que ocupa una posición hegemónica y, como dicen ellos, privilegiada por sobre el resto. Por lo tanto, esta realidad se impone con mayor insistencia sobre la conciencia de los sujetos.
Su presencia es imperiosa, dicen los autores. Entonces, esta realidad se da, ahora voy a retomar un poquito esto, intersubjetivamente, y ese intercambio y esa transmisión, también esto se retoma en el capítulo 2, quédense tranquilos, pero se da en el aquí y ahora, es decir, es algo que se transmite en el presente, en el intercambio con los demás sujetos que forman parte de esa realidad de la vida cotidiana. Ahora bien, va a decir también que en la realidad de la vida cotidiana se puede aprender de dos maneras, o mejor dicho, se divide en dos sectores. Uno de ellos tiene que ver con lo rutinario, donde se aprenden las cosas, los significados de la realidad de la vida cotidiana por rutina, ¿sí? De una forma automática, podríamos decir, donde no hay ningún tipo de problema ni de cuestionamiento alguno. Ahora bien, también suelen haber problemas. Cuando algo se aprende por rutina, dicen ellos, no hay ningún inconveniente allí. Pero pueden haber una serie de problemas cuando nos encontramos con algo que frena ese automatismo rutinario. ¿Qué vendría a ser una serie de problemas? Bueno, la aparición de otra realidad, es decir, confrontarte con otro tipo de realidades, con otras culturas y con otras significaciones que difieran de las que vos incorporaste en el aquí y ahora y por medio de la rutina. Y lo que dice es que, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, lo problemático se introduce dentro de lo no problemático. Podríamos pensar que el sujeto se encarga a nivel psíquico de poder ordenar eso que está percibiendo, esa realidad opuesta, antagónica, diferente a la suprema realidad, la realidad de la vida cotidiana por excelencia, y entonces la adopta y de alguna forma le atribuye un significado particular que le permita proseguir con su vida y erradicar ese conflicto. No sé, se me ocurre como para entender, darle un significado desde tu propia realidad, desde la realidad por excelencia, rutinaria, etc., darle un significado a esa realidad divergente, antagónica, ¿no? Es decir, explicar, bueno, qué sé yo, estos están locos, esto no es así, están equivocados, etc., ¿no? Yo lo entiendo, al menos esta es la interpretación que yo hago, porque no ahondan mucho Berger y Luhmann en este aspecto. Yo lo interpreto de esa forma. Ahora bien, también van a hablar ellos, y esto sí me permite para explicar mejor lo primero, lo que hablé al principio sobre la realidad de la vida cotidiana, van a hablar de la existencia de dos elementos que dan cuenta de que la vida cotidiana, de la realidad por excelencia, se puede imponer por sobre las demás y es construida fundamentalmente sobre estos dos cimientos. Y me permito ejemplificarlo. Estos dos elementos son, por un lado, el lenguaje, sobre el cual no voy a retomar ahora porque ya en instantes hablaré de esto con más precisión, y por otro lado, la hora. Pero ¿por qué se habla del lenguaje y la hora como dos elementos y núcleos, podríamos pensar, de la realidad de la vida cotidiana? Bueno, porque existe un lenguaje oficial y una hora oficial. Es decir, la realidad de la vida cotidiana es aquella que está legitimada y que está objetivada. Y estos son dos conceptos importantes. Entonces, repasamos. La realidad de la vida cotidiana legítima, fundamental eso, y objetivada también, es decir, se aprende objetivamente. Paso a explicarles ahora qué es esto de legitimidad y objetividad, que son dos conceptos que están entrelazados, que tienen un vínculo cercano, un vínculo común, y que nos van a permitir entender esto de la realidad de la vida cotidiana como algo construido, pero que se impone por sobre lo demás. Por ejemplo, que algo sea objetivado quiere decir que los significados dados a los objetos sociales, es decir, los significados construidos socialmente,
por ejemplo, que los animales, como decía al inicio, puedan ser comidos o no, es algo que ha sido otorgado, esa significación se ha dado sin la participación del sujeto que recibirá la transmisión de ese conocimiento. Por ejemplo, cuando yo nací, yo no participé en los significados socialmente. Yo no determiné que un animal pueda ser comido o no. Yo no tuve participación alguna en eso. Yo llegué a esa realidad y ya estaba objetivada, es decir, los significados ya habían sido construidos y habían sido otorgados por las generaciones pasadas, las generaciones precedentes. Yo no tuve participación alguna. Yo llegué y eso ya estaba ahí y simplemente se me transmitió. Esto tal vez no me quiero adelantar, lo explico así brevemente. ¿Cómo se otorgaron esos significados? Bueno, a través de procesos dialécticos, a través de antagonismos, a través de conflictos en las diferentes realidades, donde unas han podido lograr imponerse por sobre las demás y donde han logrado así cierta legitimidad. Pero siempre hay que entender, como decía Michael Tomasello, otro autor psicólogo social, que los cambios y los significados se deben a los conflictos. Él hablaba del conflicto como motor de cambio. No más de 20 años. No. Entonces, todo lo que ha sido objetivado, todos esos significados que se nos presentan y que percibimos como si fuese algo natural y que no podemos entender que son construidos culturales, ya han sido significados por las generaciones pasadas. Nosotros no hemos intervenido en ello. Y por ese motivo también los percibimos de forma natural. Porque uno llega a la vida y ve eso y piensa como que todo ya ha existido de la misma forma, de igual manera, ¿no? Como si siempre las cosas hubiesen sido así, cuando en verdad no. Nosotros en un momento no hablábamos, nosotros no existimos, el lenguaje no existía, lo que vemos alrededor nuestro no existía, estas ciudades urbanizadas, esta tecnología no existía, nunca existió, todo fue construido por la mano del hombre. Ahora bien, en esa imposición, en eso que se presenta objetivamente, ustedes piensen también que hay lo que se llama, o al menos Pierre Bourdieu llamaba, elementos de objetivación, que son elementos que vienen a sostener aquello construido socialmente y que le dan el estatus de privilegio del cual hablan acá Berger y Luhmann. Por ejemplo, voy a ir al lenguaje para explicarlo sencillamente. Yo tengo acá esto, ¿no? De paso voy a tomar porque me estoy muriendo de sed. Una botella. ¿Cómo sé que esto se llama botella? Es decir, ¿esto se llama como una verdad natural, una verdad absoluta botella? Escuchen y aprendan, Giles. No, a ver, esto, gente, no existió. Esto no existió nunca. En algún momento alguien lo creó persiguiendo determinados fines y empezó a fabricar botellas, no sé. En este caso, ¿qué fines? Bueno, para poder ponerle que actúe como una especie de recipiente donde se le pueda colocar líquido y la gente pueda beber agua en este caso, o lo que sea. Y la botella se llama naturalmente botella, tiene un nombre dado naturalmente, donde Dios hizo así o la naturaleza hizo botella, no. Porque nosotros ni siquiera hablamos históricamente. En un momento hemos evolucionado, hemos podido desarrollar gracias a nuestras capacidades cognitivas el lenguaje y hemos podido significar, mejor dicho, gracias al lenguaje hemos podido construir en primera instancia, bueno, qué sé yo, todo lo que ya conocemos, se ha podido construir una fábrica antes de crear la botella, etc. Y luego hemos podido darle un significado a esto. Y le pusimos el nombre de botella. Pero el nombre no es dado socialmente. Es un nombre construido donde hemos coincidido en ponerle ese determinado nombre. Y enhorabuena que así sea. ¿Por qué? Porque imagínense que si los significados
que le damos a las cosas, cada uno le diese un significado diferente. No podríamos comunicarnos. De hecho, el lenguaje nace para eso. Es decir, es atribuir significados comunes que nosotros pactamos para poder comunicarnos. Ahora bien, esto se llama botella y todos coincidimos en que se llama botella. Repito, esto nos permite poder comunicarnos. Si yo le digo a alguien, pasame una botella, sabe que me tiene que pasar esto y no otra cosa. Pero así como se llama botella, que fue el nombre que le hemos atribuido, podría llamarse de otra cosa. Podría llamarse, qué sé yo, Pipe. No sé, tiro cualquier cosa, Pipe. Y en la medida en que todas las personas coincidamos y digamos, bueno, sí, a partir de ahora se llame Pipe, esto podría llamarse Pipe, podría llamarse de cualquier otra manera. No es que tienen significados naturales, reitero. Es muy importante ese punto. Se debe a una cuestión de cohesión social los significados atribuidos. Ahora bien, cuando uno habla de que esto, yo podría decir, esto en verdad se llama botella, no en verdad absoluta, digamos, ¿no? No en sentido de que estoy diciendo que esto tiene un valor natural que le ha dado el nombre de botella, sino lo que estoy diciendo es que esto es verdad, que se llama botella. ¿Por qué? Porque hay un elemento de objetivación que me dice que se llama botella. ¿Cuál es ese elemento de objetivación? La institución que se encarga de determinar cuáles son las formas correctas de llamarle a las cosas, ¿sí? A las cosas construidas, a los significados construidos. ¿Cuál es este elemento? Bueno, la RAE, la Real Academia Española. La Real Academia Española me dice que esto se llama botella. ¿Es verdad que esto se llama botella? Sí, es verdad para la RAE, es decir, es una verdad construida socialmente. ¿Es una verdad natural absoluta? No, para nada. Es cultura, esto es cultura. Es un significado atribuido socialmente, un significado que la naturaleza no le ha dado. Bueno, que esto quede bien claro. Podríamos, para que se entienda, la realidad de la vida cotidiana, lo que dice la objetividad, lo que dicen los elementos de objetivación como la RAE, que esto se llama botella, por ejemplo. Entonces, eso en el caso del lenguaje. Voy a tomar un poquito más. Me pongo muy vehemente porque me gustan estos temas. Ahora bien, así como hay un significado oficial, podríamos decir, el significado oficial de la botella es ese, es un recipiente para tomar algo, qué sé yo, la definición que da la RAE. Y tiene un determinado nombre, no se llama Pipe. Hemos pactado que se llame botella, entonces todos le llamamos botella y nos sirve para comunicarnos. Oficialmente, válidamente, por el elemento de objetivación es una botella. Ahora bien, así como está el lenguaje, está la hora también, que es el otro ejemplo por excelencia de todo esto. Si bien hay naturalmente, es decir, según la posición en la que se ponga, en la cual esté la Tierra con relación al Sol, podemos determinar que estamos en la mañana, el mediodía, la tarde, la noche, es decir, que eso no deja de ser construido, pero me refiero a que existen, en este sentido sí, geográficamente, según los movimientos de rotación y de traslación, unos momentos en donde aparece la noche, el día, etcétera, pero después lo que es el horario, que sea la 1 de la tarde, la 2 de la tarde, la 3 de la tarde, eso es algo cultural, es algo dado socialmente, al igual que el lenguaje. Bueno, en definitiva los números son un lenguaje matemático, pero un lenguaje construido al fin, que es muchísimo más preciso que el otro. Justamente a la vueltita antes de media cuadra, a un 3/4 de media cuadra. Pero que no deja de ser construido. Entonces, por ejemplo, así como hay un significado oficial para la botella y para todos los objetos sociales, voy a tomar un poquito más, hay un significado social también y oficial para el horario. Por ejemplo, ahora estoy haciendo este video a las 12 menos 5 de la noche, un poquito tarde. 12 menos 5 de la noche. ¿Cómo sé yo que son las 12 menos 5? Es decir, ¿naturalmente son las 12 menos 5? No. Se ha atribuido socialmente.
porque también sirve para organizarnos. Imagínense que cada uno, en esta compleja vida que llevamos, donde nos relacionamos, incluso globalmente, cada uno tenga un horario diferente. Sería imposible organizar a la sociedad, cada uno iría a trabajar, o sea, no habría horarios pactados, ¿sí? Todo sería una imprecisión constante, no podría pactar verme con un amigo a tal hora, si cada uno manejase su propio rango horario. Ahora bien, como todos pactamos que este horario es, en este caso, las 12 menos 5, entonces podemos organizar la sociedad, nos sirve, bienvenido sea esto, porque nos facilita la vida. Eso no quiere decir que sea algo natural. ¡Claro, boludo! Entonces, por eso Berger y Luckmann llaman a esto la hora oficial. Y dicen que en la realidad de la vida cotidiana, cuando uno se pierde, se desorienta, una de las cosas que se tiende a hacer con ese sujeto, por ejemplo, una persona que se accidente, tiene un accidente automovilístico, ¿cómo comprobás o cómo intentás que el sujeto vuelva a la realidad de la vida cotidiana? Le decís, le decís que se ubique, ¿no? ¿Qué día es hoy?, le preguntás. No sé, ¿qué pasó ayer? ¿Qué viste en la tele? Es decir, todo lo que ha sido compartido en esa realidad es lo que le sirve a él para poder ubicarse, es lo que le permite volver a la realidad de la vida cotidiana, lo que le permite orientarse nuevamente, ¿no? Entonces, la realidad por excelencia es eso, es la realidad privilegiada, la que todos compartimos, la que mayormente compartimos, pero sin negar que hay otras realidades de la vida cotidiana. Y por último nomás, con relación al horario, así como son las 12 menos 5, o mejor, lo voy a poner con un ejemplo que sucede. ¿Qué pasa a veces, para que vean que el horario no es natural? ¿Qué pasa a veces cuando se cambia de estación? No me acuerdo muy bien cuándo se hace. Creo que la finalidad con la cual se hace es para tener más energía, para no gastar energía de más, si no me equivoco. Y entonces, qué sé yo, en el pasaje del invierno al verano, Creo que se equivocó, creo. y viceversa, no me acuerdo cómo es. Bueno, no, viceversa no, tiré dos estaciones cualquiera, digo, pero en el pasaje de una estación a la otra me refiero, qué sé yo, desde la primavera al verano, o la que fuera, se pacta y se cambia el horario, ¿no? ¿Cuántas veces desde la Presidencia de la Nación se dice, bueno, a partir de mañana, en este cambio de estación, vamos a cambiar el horario, lo atrasamos o lo adelantamos, no recuerdo cómo es, 1 hora, por ejemplo? Entonces vemos ahí que el horario también es construido, es decir, no tiene un valor natural. En la medida en que todos pactemos eso, el horario puede ser cambiado y lo mismo puede pasar con esto, con la botella o con cualquier significado. Increíble. Creo que me estoy yendo un poco por las ramas, estoy haciendo muchas aclaraciones como para que se entienda el punto. Espero no estar aburriéndolos, pero a lo que voy, yo estoy planteando estos ejemplos con banalidades, con trivialidades, estoy hablando de una botella o del horario. Pero piensen ustedes en la sexualidad, piensen en la homosexualidad, piensen en cualquier significado social dado que actúa de forma rígida y que posibilita que algunos grupos crean en ellos que son verdades absolutas y así en efecto desean en casos extremos matar a las otras personas. Tenemos así los homofóbicos, la transfobia, etc. Fíjense lo que sucede en esos casos, cómo se adopta algo que tiene un significado cultural, que se apoya desde luego en lo biológico, no vamos a decir que no, pero que el significado es natural y que puede ser cambiado. Hay grupos que los perciben de forma rígida, completamente natural. Podríamos pensar que perciben a la realidad de la vida cotidiana en su forma de extrema objetividad, que esto lo veremos más adelante, le llama Berger reificación a ese concepto. Entonces, ¿cómo lo perciben de esa manera? Y eso conlleva, a su vez, es decir, un significado dado por el lenguaje, conlleva a la aniquilación física y literal en muchas ocasiones de estas personas, ¿no? Mamá. ¿No? Y así tenemos, qué sé yo, en casos muchísimos más extremos, genocidios o lo que se les puede ocurrir. Es decir, reflexionemos sobre esto porque es de suma importancia. Si bien yo lo planteé con ejemplos muy sonsos, el valor que tiene esto es fundamental. Alto mensaje tiraste, perrito malvado.
Ahora bien, ¿cómo se transmite esta realidad de la vida cotidiana? Dijimos hace un rato en el aquí y ahora, es decir, en un mundo, dicen Berger y Luckmann, intersubjetivo. Somos sujetos que compartimos con los demás. No podemos existir sin comunicarnos y sin interactuar con los otros. Necesariamente requerimos de eso, necesariamente somos sujetos que nacemos, me meto ya, esto no lo dicen ellos, pero para que se entienda, con una inmadurez prolongada. Ustedes piensen que, a diferencia de otras especies animales, nosotros tenemos de gestación 9 meses nada más, mientras que otras especies tienen 16 meses, si no me equivoco, otras 18. Entonces, estos otros animales, al tener más cantidad de gestación, más tiempo, nacen y ya pueden satisfacer sus propias necesidades por sí mismos, porque nacen con un desarrollo superior al nuestro. No sé, un ciervo nace y ya camina, ¿no? En cambio nosotros no, tenemos solamente 9 meses. Nacemos y somos, como en términos freudianos, cachorros humanos, es decir, hay una indefensión prematura. Necesitamos del otro, necesaria y obligadamente, para poder subsistir. En esa subsistencia hay un intercambio comunicacional, hay un lenguaje. Entonces allí se nos transmite la realidad de la vida cotidiana. Mi padre, o mi madre, o mi agente de crianza, quien me va a cuidar y me va a transmitir, me va a tener que hablar obligadamente, alimentarme, etc., es una persona que está inmersa en un sistema y en una realidad de la vida cotidiana. Es decir, él ha encarnado ese sistema de creencias que la realidad de la vida cotidiana le ha impuesto también a él. Y a veces esto es muy gracioso porque uno dice, bueno, no, pero el problema a veces para solucionar algunos conflictos está en el sistema educativo. Bueno, pero el sistema educativo o el sistema familiar, hago hincapié en estos dos que siempre suelen ser los que más se responsabilizan, ¿no? Bueno, no tuvo una educación buena en la familia, en la escuela, etc. Son sistemas que están inmersos dentro de otro gran sistema. Es necesario también cambiar la estructura que está por encima, porque estos dos sistemas simplemente reflejan lo que tienen por encima. La realidad de la vida cotidiana llega a todos. Entonces, bueno, volvemos. Se nos presenta, como decía antes, de forma objetiva, es decir, significados dados donde nosotros no intervenimos. Yo no puedo ni hablar, cuando uno nace no puede ni hablar. Entonces no le ha dado ningún significado a nada. Los significados fueron dados generacionalmente por los sujetos que han vivido históricamente en tiempo anterior, a través de los conflictos y de los procesos dialécticos. Entonces, obligadamente, cuando me tienen que comunicar, me van a transmitir conocimiento y me van a transmitir los valores de la realidad de la vida cotidiana. ¿Por qué la gran mayoría somos carnívoros y no veganos? Bueno, porque la realidad de la vida cotidiana nos ha enseñado eso. Después algunos han podido cambiar, otros no. Ahora bien, ¿cuál es el prototipo de la interacción social? Van a decir Berger y Luckmann. El cara a cara, es decir, a través de la intersubjetividad en el aquí, ahora, en el presente, me comunican entonces los demás y me transmiten por medio de la interacción. Fundamental esto, ¿no? De la interacción, saber que siempre es con otro. Me transmiten ellos esta realidad, como decía. Y lo que va a decir que es importante, o al menos a mí me parece importante, porque la psicología social le suele dar relevancia a esto, es que dice que esa intersubjetividad compartida, donde el otro te transmite el conocimiento, se comparte mediante un máximo de síntomas, dice, donde importa muchísimo la expresividad de la persona que transmite. ¿Y por qué digo que es importante? Porque, para la psicología en general, para la psicología social también muchísimo, el lenguaje es muy importante y la comunicación es muy importante. Pero muchas veces cuando se habla de comunicación parece que uno se refiere principalmente a la comunicación verbal, es decir, a los significados de las palabras, que desde luego es así, pero no es solamente esto la comunicación. La comunicación excede lo verbal, los significados, lo expresado oralmente. Va mucho más allá. Por ejemplo, la comunicación oral siempre está acompañada de la expresividad, de la emotividad. No me acuerdo ahora quién era, Václavic, otro autor de psicología social que dice que es imposible no comunicarse, que toda conducta comunica. Incluso estar dormido comunica. ¿Qué comunica? Bueno, que estás durmiendo, digamos, ¿no?
que mientras uno esté con vida, está comunicando. O bueno, hasta podríamos pensar que hasta incluso cuando uno está muerto, está comunicando que está muerto, ¿no? Bajo ese criterio. Pero a lo que voy es, todo acto comunica, ¿no? Entonces, como decía, dormir comunica que no querés intercambiar con otra persona, que estás durmiendo, que se te caigan lágrimas, comunica, no sé, que estás pasando un momento de emotividad, etc. Ahora bien, ¿por qué nos importa en esto? Bueno, porque la realidad de la vida cotidiana se transmite en este sentido, dicen ellos, en un máximo de síntomas. ¿Por qué máximo de síntomas? Porque interviene la comunicación verbal y no verbal. ¿Por qué importa esto? Y bueno, porque no es lo mismo que yo le diga a mi hijo, no sé, esto no se hace, así con cara de póker, que me ponga así, esto no se hace, a que yo le diga, esto no se hace. ¡Saca la mano de ahí, carajo! ¿Entendés? Hay ahí un cambio, donde hay una vehemencia que da cuenta del valor que tiene poder o no hacer eso. Si yo le digo, no sé, los homosexuales en una sociedad machista, por ejemplo, no sé, las mujeres que vayan a lavar los platos así con cara de póker, no significa nada. Ahora bien, si se lo digo con otra vehemencia, la transmisión es muchísimo más efectiva, más eficiente. Entonces, de ahí la importancia en este punto. Y también van a hablar Berger y Luhmann de la tipificación, es decir, de los esquemas tipificadores. Es decir, en este cara a cara, que era el prototipo de la interacción social, se tipifica, es decir, se categoriza. Ustedes piensen que lo que se hace con el lenguaje es, como decía antes, poder comunicarnos. Para poder comunicarnos hay que poder agrupar, es decir, hay que poder ordenar el pensamiento. ¿Cómo se ordena el pensamiento? En categorías. Eso es tipificar, eso es una tipificación. Es decir, atribuirle a una persona una característica que me lo ponga dentro de una determinada categoría. Entonces yo de esa forma ordeno el pensamiento. Dicho de otra manera, tipificar es generalizar, podríamos pensar. Por eso a veces, a mí me molesta mucho lo que hacen los que yo les llamo los habladores abstractos, es decir, aquellas personas que hablan motivacionalmente y que dicen cosas sin sentido, como por ejemplo, no hay que generalizar, ¿no? Bueno, a ver, por una cuestión de esto, la frase técnica, digamos, la expresión técnica es por una cuestión de economía de esfuerzos cognitivos, esa es la expresión. Generalizar o tipificar sirve, es fundamental, no podemos no hacerlo. Ahora bien, obviamente lo ideal es no tipificar, no ser prejuicioso, porque el prejuicio viene de la mano de la tipificación. Ahora, bueno, lo explico un poquito mejor, pero a lo que voy es, no podemos dejar de tipificar porque nos ordena el pensamiento. Desde luego está bien que uno después aclare que no hay que generalizar, etc. Pero es algo que necesariamente, psicológicamente, nos vemos obligados a cumplir. No podemos prescindir de eso, porque pensar es eso. Pensar es agrupar, es categorizar, es tipificar. Entonces, en la interacción cara a cara, ¿cómo aprendemos? Bueno, a través de los esquemas tipificadores. ¿Qué te transmite uno en la comunicación? Como decía antes, verbal y no verbal. ¿Qué te transmite tu padre? ¿Qué te transmiten de la realidad de la vida cotidiana? Ya objetivada. Bueno, te dicen, qué sé yo, estos son los enemigos, ¿no? Volviendo al ejemplo, los veganos están loquitos, ¿no? Bueno, los veganos están locos. Yo como animales y esto es así. O en una sociedad xenófoba, que también lo es, la realidad de la vida cotidiana. Bueno, los bolivianos son estos. Los bolivianos son los peligrosos. Los bolivianos son los que nos sacan el trabajo. Los bolivianos son los que se visten de determinada manera. O el villero es el que reúne estas características. También es un peligro. Ojo con los villeros, que son de tal y cual manera. Entonces, vos tipificás así todo, ¿no? Entonces, ¿quién es boliviano? ¿Quién es villero? Los ejemplos que ponen Berger y Luhmann son, no sé, tipificás como hombre, es decir, los significados que adquiere un hombre, la categoría de hombre, como europeo, qué sé yo, europeo es, en una sociedad eurocentrista, podríamos pensar
como una especie de salvador, el blanco, el bueno, el superior, el desarrollado, el primermundista, etc. Entonces se va tipificando de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ante una tipificación? ¿Por qué lo del prejuicio? Bueno, porque haces un valor cuando te encuentres con aquella persona que tiene una característica que corresponde a la categoría o al esquema tipificador, vas a prejuzgar, vas a hacer un juicio previo al conocimiento de esa persona. Entonces, si ves a alguien humilde o que se viste de esa forma y a vos te han enseñado que eso es ser villero y que a su vez ser villero es ser el enemigo o el responsable de ciertos males sociales, te vas a comportar ante el villero de una determinada manera, que claramente no va a ser la mejor. Tal vez te cruzas de calle, qué sé yo, si ves un pibe con gorra y a vos te enseñaron en el esquema tipificador que el que tiene gorra es un delincuente, cuando veas al de la gorra, ¿qué haces? Te cruzas de calle. Y me ha pasado a mí cuando era más chiquito que tendía a vestirme de esa forma, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora sigo. Y por último, en este primer capítulo, van a hablar con más precisión Berger y Luckmann de la objetividad, lo que ya hablaba al inicio. Van a decir que la expresividad humana es capaz de objetivarse. Es decir, se manifiesta en productos de la actividad humana que están al alcance no solo de sus productores, sino de las generaciones futuras, de otros hombres. Es decir, todo ha sido creado, como decía al principio, por hombres, han sido construidos por hombres, persiguiendo una determinada finalidad. Eso también es importante. Nada se crea de forma azarosa porque sí, porque uno está aburrido. Hay motivaciones que impulsan a los sujetos a crear y a construir y a significar culturalmente los objetos sociales. Entonces, la objetividad lo que posibilita es que personas, como decía antes, que no han intervenido cara a cara en esa intervención, en esa construcción y en ese significado dado a algo cultural, aprendan eso que ha sido dado y que ha sido construido anteriormente. Es decir, yo que no construí esto lo recibo. Eso es la objetividad. Yo que no tengo nada que ver con esta botella, que no sé ni cómo se crea, ni cómo es la fábrica, ni estuve presente con el chabón que dijo, che, vamos a crear la botella que no podemos tomar agua, se nos cae toda la mierda. Bueno, yo hoy en día recibo eso. ¿Se entiende? Obviamente, repito, este es el ejemplo trivial que pongo. Llévenlo a otros casos, a otras significaciones. Entonces, todos estos artefactos creados por las intenciones subjetivas de nuestros antecesores, yo las recibo hoy en día. Y me las transmiten, sí, cara a cara. Como decíamos antes. ¿A través de qué? Del lenguaje. Fundamental el lenguaje, fundamental la comunicación. También para Vygotsky, si mal no recuerdo, el lenguaje él la define como la herramienta cultural por excelencia. El lenguaje es ese sistema de signos que solo los hombres hemos podido construir. Somos los únicos que podemos dar significados y tenerlos presentes simbólicamente en nuestra mente y transmitirlos culturalmente. Y la objetividad depende solamente del lenguaje. Berger y Luckmann dicen que el lenguaje es capaz de actuar como un depósito de conocimiento. Es decir, gracias al lenguaje yo deposito todo el conocimiento que hay socialmente y que se ha conquistado y conseguido en un periodo social e histórico. Eso hace que ese contenido se preserve, que se acumule a través del lenguaje, a través de escritos, de libros, etc. Bueno, ahí está el lenguaje. Sin el lenguaje eso no podría pasar. Y luego, ¿qué pasa? Se transmite, es decir, eso se objetiva, está presente, uno nace y se nos transmite eso, se nos transmite lo que ya ha sido creado por los demás. Y nosotros trabajamos sobre eso. Actuamos sobre él. Y otra frase muy linda que dicen Berger y Luckmann es que a través del lenguaje todo un mundo puede actualizarse. Es decir, todo lo construido por nuestros ancestros, por el pasado, se actualiza. Y acá voy a poner, y esto está bueno, y es lo que nos caracteriza también. Acá me voy un poquito para
Michael Tomasello, quien hablaba anteriormente, otro psicólogo social, pero que es sumamente interesante. Esto nos posibilita poder, no me gusta la palabra evolucionar, pero sí realizar una serie de modificaciones que en algunos aspectos nos permitan vivir mejor. Y esto es lo que él llama el efecto trinquete. Michael Tomasello llama efecto trinquete a esto, es decir, al actuar, como dicen Berger y Luckmann, el lenguaje como depósito de conocimiento, nunca hay retrocesos. Vos ya nacés sobre una serie de conocimientos y actuás sobre ellos. Imagínense que nacemos y no podemos hablar nuevamente. O sea, es arrancar de cero, ¿sí? ¿Se entiende? Yo ya nazco, cuando uno nace, ya te están transmitiendo el conocimiento. Te dicen, ya está en la matemática, allí ya está la lengua, está la literatura, está la historia, está la política, está todo presente y sobre eso trabajamos. Está la tecnología. El ejemplo que siempre me resulta fácil para que se entienda esto, del trinquete, bueno, de todo esto, de la objetividad, de la transmisión, etcétera, es el del jueguito, el FIFA. Bueno, vamos a jugar. Bueno, a mí me gusta mucho, no sé si ustedes conocen, el FIFA, que es un juego de fútbol, que está hace muchos años, que arranca bueno, no sé si la PlayStation 1 estaba, no sé si antes también en el resto de las consolas, pero bueno, en fin. El FIFA, por ejemplo, que hoy en día va por el FIFA 21, que está bastante bueno, hay un nivel gráfico importante, ha llegado a ser el FIFA 21, ¿por qué? Porque estuvo el FIFA 20. Y se trabajó sobre el FIFA 20 y se logró hacer una serie de modificaciones que por lo general a veces son medio pequeñas, medio que ahí te garcan y te cobran una fortuna el juego, cuando en realidad las modificaciones no son significativas, más que actualizar las plantillas de los futbolistas, los cuadros, las remeras y alguna otra cosa más de jugabilidad, pero no más que eso. Ladrones, sátrapas. Y bueno, el FIFA 21 ha llegado a ser eso, porque el FIFA 20 existía y se trabajó sobre el 20. Y el 20 fue eso porque existió el 19. Y el 19 porque existió el 18. Y así sucesivamente. El FIFA 20 no hubiese, o el 21, que es el que está ahora, no hubiese llegado a ser tal si no hubiesen existido todos los anteriores. Porque siempre se trabaja sobre el desarrollo que ya había anteriormente. Bueno, eso es el efecto trinquete. Eso es lo que permite que pasito a pasito los humanos, nuestra especie humana, tenga esa capacidad. Gracias a que, repito, al lenguaje. Bueno, gente, hasta aquí una explicación de este capítulo número 1 de La construcción de la realidad de Peter Berger y Thomas Luckmann. Si te gustó el video, te voy a pedir por favor que le des like y que te suscribas al canal, así me ayudas a seguir creciendo. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Vayan a estudiar.